padre vino en el año 48. Mi nombre es Alejandra Noemí Riera, soy la presidenta de la Casa Balear de Buenos Aires. Soy hija de un mallorquín de Felanich que emigró a este país, a la Argentina. Bueno, en la Casa Balear de Buenos Aires se congregan algunos nativos que todavía quedan de las Islas Baleares, Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera. Hacemos paellas mensuales y también, bueno, otro tipo de actos culturales. Y tenemos un grupo de la agrupación de Val de Buenos Aires, que es la agrupación, digamos, del baile típico de las Islas Baleares. Mi padre vino en el año 48, emigró por la guerra, estaba muy mal la situación allá en Mallorca y bueno, decidieron emigrar con mi abuela, tenían familia aquí en Buenos Aires y decidieron emigrar y bueno, comenzó una nueva vida aquí, pero siempre añoró Mallorca, su Felanich. Mi padre me hablaba mucho de Mallorca, siempre, de manera recurrente. Decía que en Mallorca todo se aprovechaba, no se tiraba nada, las comidas, ¿no? Hablando de las comidas, de las amistades, que eran como hermanos. Me hablaba de las costumbres, de las fiestas típicas, que por suerte pude disfrutar, de San Joan, de San Sebastián. Y añoraba todo eso siempre. Escribía sobre el final de su vida, volvía a escribir, el lugar donde iba en Felanich, el círculo recreativo, que era un lugar donde se reunían mi abuelo con sus amigos también. Y bueno, ese era el recuerdo siempre permanente de Mallorca, que me lo transmitió. Por eso es que creo que me fui acercando a la Casa Balear y es el día de hoy que bailo el baile típico. Me gusta aprenderlo cada vez más. Ahora que viajé, por ejemplo, aprendí más de cada una de las piezas, a mejorarlas, a hacer las cosas más como tal cual se hacen en Mallorca y a valorar cada detalle, que es lo que hace a nuestra identidad como pueblo. Me siento parte de Mallorca, de Baleares. Yo cuando voy allá siento que soy de ahí, que alguna vez estuve. La primera vez que fui al pueblo de mi padre, a Felanich, y en general en Mallorca me pasa que siento que ya soy de ahí. Tengo una gran afinidad con la gente, enseguida me hago de amigos, ya tengo mucha gente amiga que realmente la quiero, son hermanos algunos, ¿no? Y me gusta aprender todo lo que haga a la cultura, ¿no? En general, sea las comidas, sea la música, sea el baile. Disfruto de cada detalle de la isla. Realmente es un amor muy grande. Me siento mallorquina, sinceramente.